Advertencia. Todas las múltiples órdenes y ramas del hinduismo, y en especial el Vaishnavismo, como es la principal misión ISKCON, siempre han respetado los derechos humanos que se les brinda a las minorías por parte de los gobiernos seculares. Los seguidores de Krishna jamás han participado en marchas y protestas contra las minorías LGTB más Q, como hacen otros grupos. No obstante, dichos activistas han estado constantemente incursionando en los templos y comunidades como redes sociales de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, hasta con abiertos espectáculos de transvestismo, comparsas carnavalescas en las procesiones religiosas y lo pasan en video sin el más mínimo recato. Ahora hasta el señor Krishna lo difaman falsamente de ser gay, por lo que existe el legítimo derecho de presentar una defensa como será en este tratado. Se recomienda discreción. El escrito de Walter sobre Krishna, desenmascarando uno entre varios fraudes de homoerotización de grandes personalidades de la historia, por Horacio Francisco Arganis, PhD. Epígrafe. Pero hay otra versión de la pseudociencia, aquella que da la apariencia de científica porque aparentemente ha seguido algunos pasos del método, pero que verdaderamente es una estrategia mercadotécnica publicitaria. Promueve productos o servicios a través de ciertos indicios que, aunque no resisten un análisis metodológico serio, son capaces de deslumbrar a quienes acaso los ven con superficialidad, sobre todo si se publican en revistas prestigiadas. Su propósito no es contribuir a incrementar el acervo cognitivo de la humanidad, sino vender su producto, y con alguna frecuencia lo logran. Alberto Lifshitz. En el 2019, en un blog de jóvenes, por lo general licenciados en las ciencias sociales, apareció un triste artículo que ya se había tardado en aparecer, como lo esperábamos desde hace mucho, por parte de la gran campaña mundial de la adoctrinación constante, que no busca solo los muy respetables y bien merecidos derechos humanos de las minorías, en este caso LGTBQ+, sino que su propaganda ha llegado a los niveles intensos que abarcan desde las botanas hasta el cine, televisión y cómics de los niños, que lejos de ganar un respeto meritorio, ha creado el lado opuesto, una reacción contraria por parte de las masas y ahora también, y ahora también de las voces disidentes académicas. Ahora, el mismo rosario, el mismo repetido mantra de homoerotización de grandes personajes de la historia, se lo han aplicado nada menos que al más famoso héroe y maestro reconocido por los grandes sabios y santos del pueblo hindú, como el supremo avatar, la máxima encarnación de Dios, Vishnu, o sea, Bhagavan Swayam, la suprema personalidad de Dios. Nos referimos a el príncipe de la famosa dinastía Yadu, cuyo nombre completo es Krishna Vasudeva, que hasta la fecha su clan tiene descendientes. Cita Samira Shea 2003, Russell 1916, James Todd and William Kroc 1998, etc. Siendo así la figura central
no solo en la religión y cultura, sino también en el pensamiento filosófico de la India por miles de años. Hablaremos de un tratado que ostenta un título sensacionalista, como veremos más adelante. Aunque este tipo de maniobras llegan a tocar la frontera entre el humor negro y lo irreverente. No obstante, invito a todos los lectores a seguir una argumentación seria de este caso, independientemente que cruza toda la línea de la ética, sonando mordaz y obsceno, por lo cual es fácil que no despierte las emociones y sentimientos encontrados. Se trata de un escrito irónicamente llamado Fluid Masculinity, The Case of Krishna. Se llama Masculinidad Fluida, el caso de Krishna, por la antropóloga Holly Walters, 2019. Primero que todo, es relevante no ignorar que existe un contexto social detrás de este asunto. Aunque los activistas y seguidores entusiastas de estos colectivos lo ignoran y hasta se refugian en un apasionado negacionismo, la verdad histórica descubierta por los eruditos es que todo esto tiene sus raíces en el pasado, con la predicación del movimiento marxista soviético, que, como lo confesaron los mismos activistas rojos, empezando por el padre del marxismo cultural Gramsci, quien abiertamente declaró que la única forma en que se puede dominar a la humanidad con la ideología marxista no es como dijo Marx, con una revolución armada, sino infiltrándose y dominando las potencias de expresión cultural, que son grandes fuerzas sociales que arrastran y guían a las masas, como la educación, los medios de comunicación, los deportes, el cine, la farándula, prensa, ahora televisión, etc. Y recalcó, y la religión, o sea, las sociedades religiosas internacionales, para ir gradualmente destruyendo sus bases morales, como el matrimonio, la familia, y así arrastrar las masas a su causa. Por ello, los intelectuales orgánicos rojos descubrieron que la religión era uno de los obstáculos más fuertes y de gran poder persuasivo para las masas, que resiste la embestida del comunismo, en especial por su ateísmo marxista. Por ello, la mejor forma de acabarla y utilizarla para su causa era infiltrarla y atacarla desde dentro. Esto ha sido confesado directamente por los activistas rojos como Manning Johnson en su testimonio ante el Comité de Actividades Antiamericanas en julio de 1953. También Monchilme Tobier en Beautify a Compromise, entre fe y compromiso, la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria y el Estado Comunista, 1944 a 1989. Asimismo, las investigaciones del erudito y agente del FBI, W. Cleon Skousen, en The Naked Communist, Comunismo al Desnudo, Salt Lake City Inc. Publishing Company, 1958, etc. Luego, el posmodernismo teológico ha aparecido actualmente, basado en las ideas de todos los pensadores del marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt, donde destacan Herbert Marcuse, Wilhelm Reich y más recientemente sus vástagos como Michel Foucault y Judy Butler, etc., donde predominan las doctrinas como la teología inclusiva o queer, la teología feminista y otras, que reinterpretan las escrituras desde estas ópticas, en nombre de los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual o pansexualismo. El terminar con la familia natural, pues es la base del capitalismo. Apoyar la revolución sexual, el apoyo del aborto, y para ello hacen libros barnizados de erudición y películas como Cristo Promiscuo LGTB. Afirman
que los personajes de la historia bíblica eran así y reinterpretan los pasajes que rechazan o proscriben estas conductas para legitimar esto, al grado que ya existen variadas sociedades como la Iglesia Anglicana, los budistas tibetanos, etcétera, y hasta variados teólogos que lo han adoptado, escribiendo libros y dando conferencias de la teoría queer para atraer a las juventudes contemporáneas. Aunque estos grupos de lucha social hayan estado haciendo un activismo moderado por sus derechos justos, con la caída del Imperio Rojo, la URSS, en 1992, cuando el famoso Foro de Sao Paulo emergió, que fue el primer sínodo del posmarxismo en Latinoamérica, dirigido por líderes de la izquierda, Lula da Silva, F. Castro, H. Chávez, E. Morales, etc., junto con sus consejeros intelectuales orgánicos, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, donde ellos lanzaron su nueva arma para la revolución y emancipación marxista, el cual era la subversión social con los grupos de lucha por los derechos del feminismo, el aborto, LGTB+, y otros grupos de este tipo. Laclau y Mouffe cita 1987, llamados en español progres o woke en inglés, y por sus oponentes dialécticos la ideología de género, Márquez y Laje 2016. Después, un poco más tarde, en la mediados de los 90, un activista gay, Mr. Amara, se infiltró en ISKCON y empezó una campaña usando como arma de adoctrinación, un famoso ensayo llamado Traya Prakriti, donde él trató de normalizar la homosexualidad y para esto, obsesivamente, mes tras mes, mandaba su ensayo, impreso en varias páginas, a los templos Hare Krishna, probablemente en todo el mundo. Después, con la emergencia del email, él lo hizo así por este medio y en los grupos Yahoo, etc. Y creó un grupo llamado Galva, pero el liderazgo del GBC, del cuerpo de gobierno de ISKCON, simplemente lo subestimó. Justificación. Como lo demostraremos más adelante, aunque Walter se acobija en su campo, la antropología, veremos que tan solo incursiona en otra rama de las disciplinas humanas, específicamente lo que hoy se llama teología queer, aunque también se ha llamado teología inclusiva o gays, cita López 2017. Por ello, aunque soy un especialista en un campo de las ciencias sociales en los estudios de la historia de la India, en este tratado le responderemos dentro de los parámetros de la teología y filosofía Vaishnava, o sea, la doctrina ortodoxa de Sri Krishna y los maestros o acharyas de este sistema, claro, aplicando las disciplinas como la hermenéutica, filología y otras ramas que abarca la apologética rigurosa, ya que esta doctrina tiene una base racional estricta, como lo señalaron dos clásicos de la filosofía. Vedanta, uno de los grandes sistemas filosóficos de la India antigua, edificado en la Brahma Sutra, atribuido a Badarayana Vyasa, quizás el cuarto después de Cristo, a Vagano Nicolo, 1968. Vedanta, hay varias escuelas del Vedanta, todas ellas versadas en el llamado Brahma Sutra, también Vedanta Sutra, debido a Badarayana Vyasa. Mora Ferreter, José, 1979 hasta 84. Al respecto, los seguidores de Krishna han... Un segundito. Vamos a subir, muy bien. Ok. Han sido muy rigurosos en sus discursos apologéticos, como lo señaló el profesor Van Buitenen, refiriéndose a Yamunacharya, siglo XI después de Cristo. Esta figura importante escribió un tratado filosófico llamado Agama Pramanya,
una fiera defensa de la literatura agámica, concerniente al fuerte debate que se llevó en ese tiempo entre los Vaishnavas Tamil y los Smarta Brahmanas. Yamuna, nuestra fuerza, es una impecable autoridad. Aquí tenemos no a un sectario, un texto sectario hablando en declaraciones piadosas y tradicionales acerca de los malvados adversarios, sino un Bhagavata, un seguidor de Krishna, con mente fina que busca enumerar y subsecuentemente invalidar muy precisamente los argumentos tradicionales de los Smarta Brahmanas contra los menos que respetables Bhagavatas o devotos de Krishna. Cita Van Buitenen, 1966. Por lo que el objetivo de este escrito consiste en someter a un análisis riguroso el tratado de Walter y poner al descubierto la realidad de tal tentativa bajo la lupa que las herramientas académicas nos exigen. Por lo que en este escrito analizaremos 1. Deslices, sofismas y otras deficiencias. 2. Krishna, estatus ontológico histórico. 3. ¿Qué dicen las fuentes? 3.1. Factores literarios. 3.2. Factores filológicos. 3.3. Etimología del verso y contexto. 4. La homosexualidad en los textos sagrados. Y para terminar con 5. Un intento fallido de estafa maestra. Y 6. Lo que oculta la maquinaria de ingeniería social queer, esperando que la comunidad académica, como todos los interesados, se hagan conscientes de la verdad sobre este tema. 1. Deslices, sofismas y otras deficiencias. Al comienzo de su escrito, Walter presenta su currículo para darle legitimidad científica a su tratado. Autor Holly Walter, antropólogo cultural de la Brandeis University en Estados Unidos. Su trabajo se enfoca en religión, lenguaje y práctica ritual en el sur de Asia. Ella ha hecho investigaciones recurrentes en el tema de la práctica política y la movilidad ritual en los elevados Himalayas de Mostan, Nepal, entre hindús y budistas, peregrinos hindús y budistas, quien veneran las fósiles amonitas sagradas llamadas shaligrams. Aquí encontramos un punto interesante. Ella llama amonites a las shaligrams, chilas, y los amonieidos, o más conocidos como amonites, son una subclase de molusco cefalópodos extintos que existieron en los mares desde el Devónico medio hasta finales del Cretácico y se encuentran fosilizados en diversas capas de piedra. Por lo que la información de Walter no es del todo verídica, pues las piedras sagradas Shalagram que representan al señor Vishnu no todas contienen tales fósiles, sino solo algunas que se llaman chakrashilas, sino que son solo piedras negritas redondas que provienen del río Gandaki Ganges en Nepal. También nos insinúa una aplicación de la metodología antropológica de la observación participante del célebre Branislaw Kasper Malinowski. Mi particular entrada en las complejidades del género y religión en el sur de Asia vino en el 2012. Yo estaba conduciendo un trabajo de campo en la vida hindú y cuidados y tradición en el oeste de Bengala, en India. Pero yo estaba especialmente interesada en las divisiones de género y las prácticas rituales. Tuve el chance de tener un encuentro con los miembros de Galva, una asociación, la Asociación de Gay y Lesbianas, donde Vaishnavas, donde en ese tiempo organizaban una plataforma en línea para protestar por la criminalización en India de la homosexualidad bajo el Código Penal 377. Yo fui animada porque hubo una verdadera inesperado. Encontré una verdad inesperada. Una reimaginación de Krishna como un ícono, un patrón para los derechos LGTB en India. Como ya se explicó en la justificación,
A ver, corrimos. En realidad, sin dar, sin dar ninguna prueba directa de las fuentes en sánscrito, como lo haremos aquí, ella tan solo repite y se apoya en la interpretación de intelectuales orgánicos activistas queer, género, tales como Jan Halberstam y otros. Deva Nasagiri, 2012, Activismo queer en India, Historia en la Antropología y Ética, Duke University Press, Durham, Londres. Vanita Ruth, El Lila de Gandhi, 2002, Bien amoroso en la homosexualidad y pensamiento utópico de la India postcolonial. En Queer India, Amor del mismo sexo y erotismo en la cultura y sociedad hindú, Rutledge, New York y Londres. Vanita Ruth, 2002, Homosexualizando India, Amor del mismo sexo y erotismo en la cultura india y sociedad, Rutledge, New York y Londres. Manita Ruth y Salim Kitwai, 2000, Amor del mismo sexo en India, lectura de la literatura, historia, Pelgrave. Por lo que su aparente aplicación del método antropológico sirve de máscara para incursionar en otro campo que no es el suyo, por lo que se trata de una deliberada estrategia del sofisma de falsa autoridad, false autorititis. Además, un argumento ad verecundiam, como lo han hecho dichos activistas al querer homoerotizar a otras figuras de la historia. Para ello tan solo hace coro de sus adjetivaciones arcoíris hacia Krishna, sin evidencia alguna, como si fueran hechos demostrados, por lo que también sucumbe la falacia de petitus de principio. Veamos. En India, uno de los más importantes conceptos religiosos de la práctica hindú Vaishnava es representar el amor del mismo sexo. Imaginarios de Krishna, uno de los más amadas deidades, pues ser críticamente han formateado la religión en la identidad queer y de género en India. Los imágenes femeninos y masculinos apegados a Krishna en la relación y el que tuvo con sus personas asociadas, pues es explicado como los movimientos sociales alrededor de la sexualidad en India. No obstante, evite informar que los auténticos expertos en la indología nunca han descubierto tales adjetivos gays a Krishna. Y en todos los 40 años que como investigador tengo trabajando en el tema, ni en los tratados de los oponentes más ateos y contrarios dentro de la tradición histórica de India, tales como charvakas, ayivakas, jainistas, budistas, ni en los trabajos apologéticos de más de 3000 años, nadie atribuyó tales adjetivos a Krishna, sino al contrario, como lo veremos más adelante. Además, ella presenta una lectura y relectura de homoerotización a Krishna como si fuera el fundamento teológico medular de la doctrina Vaishnava, lo cual no es lo que los expertos han descubierto, sino al contrario. La ortodoxia Vaishnava no aprueba ninguna conducta de esta, ni para los seguidores ni para Krishna, como lo demostraremos posteriormente. Referente a una interpretación de erotización de Radha y su eterna Shakti consorte, y Krishna solo viene de ciertos cultos derivados del tantrismo, tanto indio como budista, que son bastante heterodoxos, como lo señaló el experto Srivastava Goswami. Los sahariyas fueron realmente un fenómeno separado. A ver, un segundito, vamos a subir. Ya que existían por siglos, pero después empezó a identificarse a sí mismo en el Chaitanya Vaishnavismo de Bengal, a fin de mejorar sus credenciales religiosas y ganar popularidad. Ellos originalmente provienen del grosero y decadente budismo tántrico. Su herejía es la autoidentificación como Radha y Krishna y su sacralización del sexo. Goswami Srivastava, 1983, la cita. Aunque es hasta triste que a menos que nos muestre una fuente
Pero ni los tántricos sahayiyas sexualistas, ni los más acérrimos enemigos de Krishna y su doctrina, en más de 3.000 años según el modelo histórico de Müller y 5.000 años, de acuerdo a la arqueastronomía y la historia tradicional de los sabios de India, nadie ha presentado una prueba documentaria que indique esa geización, por lo que sin prueba tan solo se trata de una afirmación inverosímil. 2. Krishna, estatus ontológico e histórico. Otro problema es que para presentar a Krishna a un público no especializado y sin enseñar ninguna evidencia de las fuentes sobre la vida de Krishna, afirmo otra vez. El propósito de Galma fue especialmente silenciado, que ha sido especialmente silenciado es que Krishna aparece en una variedad de géneros y combinaciones sexuales, de sexos, que pueden ser o han sido leídos como una alternativa bisexualidad, ser transgénero o intersexualidad o hermafrodita. Uno de sus más bien conocidas transformaciones, por ejemplo, es de Mohini, la trascendiente forma femenina que él una vez adoptó en orden de llenar la obligación de un matrimonio y el contrato de un reino, dando este modelo de divino, de fluido, de género fluido y divino a género fluido y relaciones afectuosas, siguiendo así una íntima amistad del mismo sexo como algo común en la mitología hindú aún ahora. Krishna es una de las más amadas deidades de la India hindú. Él aparece como un divino travieso amante Radha y Krishna en el norte de India, siendo el patronaje del arte, música y poesía. Vitova Krishna en Maharashtra, en India central, es asociado con la filosofía Advaita y la tradición monástica de Udupi, en Karnataka, Guruvayur en Kerala y en el sur. Y otra vez vuelve a hablar que Krishna es así, agilita homosexualidad a Krishna. En cuanto al propósito de Galba, contactamos al fundador de tal colectivo LGTBQ+, Amara Wilhelm, y nos reveló cosas muy importantes sobre Walter y su presunta relación con ellos, punto que informaremos en las partes finales. Además de toda la imaginaria gay que le interpola a Krishna, como todos los jacobinos haters de Krishna, Walters evita informar que los más respetados investigadores del campo de los estudios indológicos, después de más de 3 siglos de investigación y debate, han confirmado que Krishna es una figura histórica y no una simple deidad popular más del hinduismo, a la cual lo amontona con la mitología, como si fuera una religión muerta, cuando la doctrina de Krishna, llamada popularmente hinduismo, es uno de los sistemas de religión, teología y filosofía vivo, seguido por 1,5 billones de personas. 1,5 billones de personas, no solo en India, sino en todo el mundo, actualmente. Y no como pasó con otros sistemas de creencias y culturas que fueron extinguidas, que a nadie afecta que se le llame mitología. Al respecto podríamos citar una lista larga, pero veamos algunos ejemplos. Tabla 1. Horace H. Wilson, 1870. Ram y Krishna, quien parece haber sido originalmente personajes reales históricos. Wilson, 1870. W. J. Wilkins, citando a Goldstucker, establece: es la más interesante encarnación de Vishnu, Krishna, por darnos la oportunidad por la cual es un esfuerzo de trazar en la antigüedad hindú la transformación gradual de héroes mortales en representantes de un dios. Goldstucker, 1982. Horace Jacobi, en Enciclopedia Clásica, Religión y Ética, estableció: en los primeros días, Vasudeva, que era considerado una encarnación de Dios, era diferente de Krishna, un rey Rajaput. Después se volvieron identificados en la creencia tradicional. Jacobi, 1909. Rudolf Otto, 1933. El Krishna mismo fue una figura histórica, es en verdad un hecho ampliamente indudable. Otto, 1939, página 5. Dr. R.S. Mayundar, 1958. Ahora entre los especialistas hay un consenso general de opinión en favor de la historicidad de Krishna. Muchos también sostienen, al punto de vista, que Vasudev, el héroe Yadava,
el vaquerito Krishna en Gokula fueron uno y la misma persona. Mayundar, RC 1958. La nueva enciclopedia británica. Vasudev Krishna fue un príncipe Brisni, quien fue presumiblemente también un líder religioso, elevado a divinidad al Dios Supremo por el quinto antes de Cristo. Nueva Enciclopedia Británica, volumen 7, Micropedia 1904.7. Dr. Bhima Vihari Mayundar, 1969. Los eruditos occidentales al primero trataron a Krishna como un mito, pero muchos de los orientalistas en el siglo presente han llevado a la conclusión que Krishna fue un Kshatriya, guerrero, quien peleó en Kurukshetra. Mayundar, B. 1906, página 5. Dr. Thomas Hawking, 1968. Desde un punto, una posición firme, estrictamente científica e histórica, el Krishna que aparece en el Gita es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna. Hawking, 1938. Y una lista de muchos otros. Y en cuanto a reducir y relativizar a Krishna como una deidad más del panteón hinduista, nos permitimos informar que los expertos como los Shastras nos indican lo opuesto. Veamos algunos ejemplos. En la literatura de la India, un segundito, vamos a subir. En la literatura védica de la India, se considera a Vishnu como el ser supremo, mediante cuyo poder existe orden y estabilidad en la naturaleza y a quien se le adora con un espíritu de devoción amorosa, o sea, bhakti. Se entiende que de vez en cuando él se encarna total o parcialmente a fin de ayudar a la humanidad. El Señor Krishna es la forma original y completa de Vishnu. El Señor Krishna nació en una prisión y mostraba desde el principio señales de ser un niño extraordinariamente brillante. Sin embargo, el aspecto más importante de su personalidad surgió cuando en el campo de batalla de Kurukshetra, un lugar a unos 160 kilómetros de Delhi, él habló las palabras del Bhagavad Gita a su amigo y discípulo Arjuna. Aquel santo discurso, hablado de no más de 30 minutos, aún inspira y despierta el espíritu de 450 millones de personas en línea. Actualmente son cerca de 1.500 millones en todo el mundo. Durante los últimos 5.000 años, el Señor Krishna ha sido una poderosa fuente de guía en la India. Bhakpesh, 1975. El gran erudito Jiva Goswami ha escrito un tratado llamado Krishna Sandarbha, donde dedica este trabajo a un minucioso análisis de los textos sagrados que revelan el estatus ontológico de Krishna. Al respecto, Jiva Goswami presenta el Srimad Bhagavatam 1.3.28 como el Paribhasa Sutra o el texto conclusivo síntesis. Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones plenarias del Señor, pero el Señor Krishna es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. Las palabras sánscritas de este texto son muy claras. Krishna tu Bhagavan Swayam. Krishna, el Señor Krishna. Tú, pero, Bhagavan, la personalidad de Dios, Swayam en persona. Los otros avataras son Amsa y Kala, expansiones. Al respecto, el profesor Thomas Hawking nos da su veredicto después de investigar a Krishna por años. Krishna ha sido revelado como el Señor Supremo, identificado como el Brahman védico y Purusha. Él es la forma universal de Vishnu, es la culminación de todas las formas religiosas de los Vedas. Hawking, 1971. Pero ¿sería que Walter no sabía esto? Lamentablemente nos permitimos decir que sí sabía, pues una de las pocas fuentes rigurosas que cita es al Dr. Eddie Bryan, 2007, a Krishna A Source Book. Krishna A Source Book, o sea, un libro fuentes de Krishna. Y en su obra claramente informa esto, y hasta publicó sus investigaciones en otro libro anterior por una respetable editorial académica, Quest for Historical Krishna, en la búsqueda por el Krishna histórico, Oxford University Press, lo que demuestra un típico caso de desinformación para desorientar al público. 3. ¿Qué dicen las fuentes?
De hecho, podríamos seguir descubriendo una serie de deficiencias en su pequeño escrito, que ni siquiera está estructurado como un ensayo. Pero para economizar tiempo, iremos a analizar de la fuente donde los activistas del género gays han tratado de fundar toda su teoría. La cita que exaltan con mucha efusión tales etiquetadores, podríamos reducirla prácticamente a un pasaje, así como usan el fragmento de 2 de Samuel 1, 17, 27, donde David compuso un canto fúnebre para Saúl y Jonatán, y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Yacer. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gad, ni lo proclamen en las calles de Ascalón. A las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se herirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano. Pues allí donde se contaminó el escudo de los seres poderosos, el escudo de Saúl, ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las visitó con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en la batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor por las mujeres. Oh, cómo han caído los seres poderosos, despojados de sus armas y yacen muertos. Y sobre Jesús y su discípulo amado en Juan 13:23. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo seña Simón, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Y para Krishna usan el siguiente verso del Mahabharata, y con esto los intérpretes LGTB nos iluminan, ignorando, dejando de lado por el suelo miles de años de historia y ejercicio erudito, pues son los únicos que han descubierto la máxima revelación. Mis esposas, mis reinos, mis parientes, ni uno entre estos es tan querido para mí como Arjuna o Daruka. Yo sería incapaz de poner mis ojos a un simple momento sin la tierra desprovista de Arjuna. 3.1. Vamos a ir adelante. Segundito. Ok. Para empezar, el género literario del Mahabharata es una epopeya. A los intelectuales mundanos jacobinos les encanta tildar de irreal los relatos sobrenaturales y en sí toda la historia supernatural religiosa, y encerrar todo en la mitología, y más cuando hablan de las épicas hindúes. Pero así los estudios neutrales, como señaló en 1993 el Diccionario Océano I Enciclopédico Ilustrado, que define epopeya: literatura, poema narrativo extenso, de fuerte carácter nacional, protagonizado por un héroe.
conjunto de hechos históricos transformados en leyenda y mito. Ejemplos: el Ramayana, el Mahabharata, la Eneida en Roma, el Cantar del Miocid, la canción de Rolando. También afirma: Krishna, octava encarnación del dios Vishnu, cuya vida se narra en el Mahabharata. Efectivamente, los estudios serios nos muestran que el Mahabharata, el poema épico que ha sido género inagotable de la ética y de la cultura de la India, tiene un alcance universal y un significado para todos los pueblos del mundo. Lo tiene por los principios universales sobre los que se fundamentan todos los hechos, por valores humanos, que brillan en todos sus episodios, lleno de filosofía, política, historia y religión. Es 30 veces más extenso que la Eneida, y César Cantú señaló: es la epopeya más colosal de todas, sobrepuja tanto a la Ilíada, la Odisea, la Jerusalén liberada y las Luciadas, así como las pirámides de Egipto, a los templos griegos. El Mahabharata contiene 100.000 versos, donde se resumen el Ramayana, la historia de Nala y Sakuntala, y en su sección Bhishma Parva 25-42 contiene el Bhagavad Gita. El Mahabharata tiene el propósito de suministrar la finalidad de los Vedas. En consecuencia, contiene el Veda en resumen, el Gita. Aún así, un punto importante es que hasta los eruditos tradicionales están conscientes que el objetivo de este género no es copiar rigurosamente la realidad, sino que dramatiza, exalta y exagera las emociones, virtudes, vicios de los personajes, y su relato está teñido de ornamentaciones literarias poéticas, llamadas alankara, para enseñar su sistema de pensamiento, valores y cautivar al público, con el fin didáctico de enseñar, más que registrar los simples hechos del pasado per se. Visto así, cita: una epopeya no aspira a ser una crónica real o fiel de lo acontecido, sino más bien una historia aderezada con ficción, a la usanza de los mitos, que tiene un valor cultural y poético, en lugar de histórico documental. Cita Epopeya 2002. Paralelamente, es importante indicar: la limitada evidencia empírica no permite a los eruditos mundanos afirmar o negar de forma definitiva sus dichos, y mucho menos hablar en forma autoritativa de la divinidad de Krishna. Rexnitz 2016. Cita. 3.2. Factores filológicos. Ahora, en cuanto a la preservación genuina del texto original del Mahabharata, se nos reporta que, de nuevo, la falta de evidencia historiográfica se opone a una respuesta definitiva. En el siglo XX, los más distinguidos especialistas en sánscrito intentaron reconstruir el Mahabharata a partir de las docenas de recensiones o manuscritos subsistentes. Después de medio siglo de asiduos estudios brillantes, admitieron que está más allá del poder de la academia mundana el recrear o por lo tanto identificar de manera concluyente una versión original de este libro. Mismo autor cita idem 7. Al respecto, este problema también lo admitió Madhvacharya, uno de los más brillantes maestros de la tradición, pues en su comentario El Mahabharata Tatparya Nirnaya 2, 3, 4 leemos que se le han agregado versos y se le han quitado. O sea que este cantar épico no ha permanecido original, sino que se le ha agregado versos y relatos. Al respecto, la más reciente avatar de Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos explicó sobre el Mahabharata. Las historias ilusorias que niegan la conclusión consciente de Krishna tratan de la destrucción de la dinastía Yadu, la partida de Krishna, la historia de Krishna y Balaram, que surgieron de dos cabellos de Kshiroda Kasya y Vishnu, uno blanco y otro negro, y la historia del rapto de las reinas. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó a Sanatana Goswami las conclusiones correctas de estas historias. Significado de Bhaktivedanta Swami. El Mahabharata menciona algunos de los pasatiempos Mausara Lilas del Señor Krishna. Entre ellos están la historia de la destrucción de la dinastía Yadu, la partida de Krishna de este mundo, la ocasión en que fue herido por la flecha de un cazador, la historia de que Krishna es la encarnación de un pelo, Keshava Avatar, así como Mahish Maharana, el rapto de las reinas de Krishna. En realidad,
Esos pasatiempos no son verdaderos, sino que se narran para confundir a los infieles, asuras, que quieren demostrar que Krishna es un ser humano ordinario. Son falsos en el sentido de que no son pasatiempos eternos, sino ni son trascendentales o espirituales. Chaitanya Chaitamrita Madhya Lila. Como prueba de la carencia de originalidad de dicho verso, es que en las diferentes ediciones aparecen diferentes capítulos el presunto enunciado. Por ejemplo, en la Body Critical Edition está en el Drona Parva 56, 23 al 26 y en la Gita Press Mahabharata Edition Drona Parva 79, 26, 29. O sea, 22 capítulos de diferencia. Todo esto lo hace un verso aderezado con dramatismo. Y otro factor es que el autor o copista que le atribuye dicho verso a Krishna está haciendo uso de un recurso poético, el adorno llamado hipérbole, en sánscrito Atishokti, que exagera superlativamente las declaraciones para darle emoción al relato. Veamos la traducción técnica que difiere de la presentada por los pro-gays. 3.3. Etimología del texto y contexto de los personajes. Nahidara namitrani yanato cha bandava kachimania priyataran kunti putra mamarjunat anaryuna mamiman loka muhurta pidaruka udaksitin nasaktohan babita cha nachatata. No hay esposa, no amigos, no reino, aliados, ni otro más querido para mí que el hijo de Kunti, Daruka. Sin Arjuna, este mundo es oscuro por un momento. Es la traducción técnica. Un punto importante es el hecho de que Arjuna fue el primer receptor de las enseñanzas de Krishna, que se inmortalizaron como el Bhagavad Gita, el canto del Señor. A él se le acababa de entregar las más importantes enseñanzas védicas de Krishna. Y solo después de más de 36 años, antes de regresar Krishna a su morada, recibe otra vez a su otro primo, Uddhava, el Gita, donde repite las mismas enseñanzas que dio Arjuna, pero se extiende más en otros temas que en su primer Gita. Este se le llama el Uddhava Gita. Pero a nadie, ni a sus esposas, ni a otros ciudadanos, tenían esas enseñanzas llamadas por Krishna Raya Vidya, el rey del conocimiento, Raya Guhya, el rey de los secretos, Bhagavad Gita 9.2, etc. Por ello, Arjuna era tan importante, y como Arjuna había prometido inmolarse si ese día no mataba en la batalla al príncipe Yayadratha, porque había insultado a su esposa, la reina Draupadi, porque su hermano el emperador Yudhishthir por trucos la habían hecho apostarla en un juego de dados trucados, y le trataron de desnudar en público. Por ello Krishna promete proteger a Arjuna, aun contra su voto de no intervenir en la guerra, pues Arjuna era el receptor de su enseñanza suprema. Por ello, el mundo quedaría en la oscuridad, sin olvidar que se trata de una figura literaria llamada hipérbole, que exagera para darle dramatismo al relato. Otro factor para aclarar esto, es importante partir de la realidad. Las relaciones entre los seres vivos, y muy en especial los humanos, no se reducen a tan solo el amor y afecto erótico. Por ejemplo, existen sentimientos muy intensos de amor entre animales y sus dueños, incluyendo especies salvajes criadas por humanos, como leones, osos, etc. ¿Qué decir mascotas como gatos, perros y otros? Mismo si se dejan de ver por años, cuando se reencuentran, dichos seres manifiestan sentimientos muy profundos de amor y afecto. También entre seres humanos, como los hermanos, primos, amigos y otros parientes. ¿Qué decir cuando hay una guerra o una catástrofe? Las personas desarrollan fuertes vínculos de amor y afecto. ¿Y qué decir entre Dios y las almas? Además, es importante que este enunciado se le atribuyó a Krishna en medio de una guerra, la batalla de Kurukshetra, y Arjuna era su primo hermano. En cambio, el Eros se puede dar y realizar entre dos individuos sin el más mínimo afecto y amor, como es el caso de una violación o un servicio sexual o el sexo casual. Este intercambio de relaciones amorosas, los sabios devotos les han llamado rasa. Ahora, ¿existirá algún estudio que nos demuestre científicamente las razas de los devotos con Krishna? La respuesta es: históricamente, la tradición Vaishnava se ha distinguido en sí misma por su vasta erudición y brillante autoexpresión.
El doctor Gary Tubbe, el presidente de los estudios sánscritos e hindúes del Departamento de Estudios Sánscritos e Hindúes de Harvard, una vez expresó a mí que su profunda y larga admiración por Rupa Goswami, quien emergió como una figura, la torre de las figuras intelectuales de su tiempo, a través de su aplicación de la teoría rasa a los pasatiempos de Krishna en sus obras como el Bhakti Rasamrita Sindhu. Entre nuestros antepasados existen letradas figuras como Vyasadeva mismo, Jiva Goswami, Ramanuja, Madhava, Baladeva, Vidyabhusana, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y de hecho Srila Prabhupada, quien ganó mucho clamor y respeto por la comunidad internacional académica. Rexis, 1995. Así, desde los antiguos sabios en los textos sagrados, como en la época también del Renacimiento, nos informan que existen cinco relaciones directas con Krishna y sus devotos, que también existen en los seres humanos. 1. Santa Rasa. Se puede ser un devoto pasivo. 2. Dasya Rasa. Se puede ser un devoto en estado de servidumbre activo. 3. Sakya Rasa. Se puede ser un devoto como un amigo del Señor Supremo. 4. Vatsalya Rasa. Se puede ser un devoto como padre y madre. Un poco sonido de la tele. 5. Madhurya Rasa. Se puede ser un devoto como amante conyugal. Bhagavad Gita Introducción, por Bhaktivedanta Swami. Arjuna tenía con el Señor una relación de amigo. Desde luego hay un abismo entre la amistad y aquella que encontramos en esta amistad y aquella que encontramos en el mundo material. La primera es una amistad trascendental que no todos pueden tener. Claro, todo el mundo tiene una relación específica con el Señor mediante el perfeccionamiento del servicio devocional. Bhaktivedanta Bhagavad Gita Introducción. Y Krishna reveló muy en claro su relación con Arjuna en varias veces en el Gita. Por ejemplo, Saeva Yama Yatedio, Yoga Prokta Puratana, Bhaktosime Sakaseti, Rajasyam Hi Eta Utaman. Esta ciencia muy antigua del yoga, relación con el Supremo, te la doy hoy es hablada por mí a ti, porque eres mi querido, tú eres mi devoto y mi muy querido amigo. Por lo tanto, puedes entender los misterios de esta ciencia. También es bueno distinguir que en el sánscrito se tiene bien definidas las palabras para los tipos de relaciones, como por ejemplo, para el amor sexual se usa Punse Striya Mitunivavam. Bhagavatam 5.8. Tuan Kamayani, que significa yo te amo. Tuan Kamayani. Kama Bhavam. Langika significa iniciar en el juego sexual, en el acto sexual en relación con el sexo. Madanasya es deseando el acto sexual, esperando por el juego sexual, que ella o él esperan o quieren de la unión sexual con él o con ella, su pareja. Kama significa excitación en el intercambio sexual. Esto pasa solo cuando con las divinas bendiciones de Sri Kamadeva, Mamanta, y Sri Rati Devi es la consorte de Kamadeva, el cupido en la religión hindú, Mamamata. Ok. Luego, la otra palabra es Mada, usada por uno que desea tener relación e incrementar enormemente, así de una manera enorme. Y Boga, el disfrute material, especialmente en el disfrute sexual. Kumar, cita 2021. Y para relaciones homosexuales se usa Maituni Punsan, Maituran Punsin, Paurucha Dokya Ayoni Sureta, etc. ¿Y cuál es la palabra usada en este verso? Es Priya, Priyatara, que se refiere al afecto en general. O sea, para decir querido en términos generales de afecto y no para nada erótico. Así que Priyatara nada tiene que ver con la homosexualidad, como Maituni Punsan, etc. De hecho, este adjetivo nunca aparece en ningún pasaje que indique relación con Krishna, con ninguno de sus devotos hombres, por lo que se trata de un fraude, una entediquia.
Ahora, es inconcebible de dónde los queers sacan semejantes atribuciones. Pues es importante recalcar que en tanto el Mahabharata y obras más hagiográficas, el Bhagavatam, Harivansa, Vishnu Purana, como las obras de los Jains, textos claves para hacer fuentes sobre la vida de Krishna y Arjuna, nos relatan sin ninguna ambigüedad cómo Krishna fue tan acentuado en su amor por sus princesas que fueron sus esposas luego, y tuvo muchas esposas y además 10 hijos con cada una de ellas. De hecho, una de las críticas de los haters de Krishna ha sido lo opuesto, como señaló la feminista Srishti Garwal en el chat de Hindu Times 2019. Ella replica a Sangisu India. Debido a que Krishna lo hizo, él fue un mujeriego, un fuckboy, y otras palabras obscenas que no vamos a repetir. Pero esto ya es viejo y se expresó en el tiempo de la colonia británica por parte de los misioneros cristianos y profesores ingleses al tirar a Krishna de mujeriego, como lo indicó el erudito Bhaktivinoda Thakur. Veamos la cita. Los jóvenes bengalíes, encadenados a pensamientos e ideas inglesas y totalmente ignorantes de la historia premahometana de su propio país, añadirían una explicación más al decir que el Bhagavata es un libro que contiene un relato de la vida de Krishna, que era un hombre ambicioso y moral. La mente del crítico superficial sin duda cambiará si reflexiona sobre un solo punto grande y fundamental, es decir, ¿cómo podría ser posible que un espiritualista del rango y la escuela de Vyasa, enseñando los mejores principios del teísmo a lo largo de todo el Bhagavata y componiendo los 4 textos citados al principio como la base de su poderosa obra, podría haber creado en la fe de los hombres la idea del cuerpo sensual? La conexión entre un hombre con ciertas mujeres es el objeto más elevado de adoración. Esto es seguramente imposible, querido crítico. Vyasa no podría haber enseñado a un asceta como un Vairagi a establecer un alcara, un lugar de adoración con varias mujeres, si se encuentra en cualquier lugar. Vyasa, que pudo enseñarnos repetidamente en todo el Bhagavatam que los placeres sensuales son momentáneos, como el placer de frotar la mano con picazón, y que el deber más elevado del hombre, el placer más elevado del hombre es tener amor espiritual con Dios, nunca podía haber escrito que la adoración de incluso cualquier indulgencia a los placeres sensuales. No obstante, esta fue una de las más comunes arremetidas por parte de los moralistas puritanos para cuestionar la divinidad de Krishna, por los pasatiempos románticos con las gopis, incluso considerándolos eróticos, al censurarlo por haber colgado de lejos las ropas de estas muchachas y verlas bañarse sin considerar que era un niñito de 7 años. También cuando bailó la danza rasa con ellas. Lo interesante de esto es que esa hipercrítica fue bien refutada en el mismo Bhagavatam 10.32 por parte del sabio Sukadeva, quien replicó que no hubo ningún trato sexual, utilizó la palabra Avaduda Sureta. Prabhupada comentó, él no podía estar lujurioso, primero que todo, de acuerdo a cálculos materiales, él solamente tenía 8 años, a esa edad un niño no puede ser lujurioso, en especial en esa época, que era tan moral en India. Otro punto muy importante es que todas las gopis bailaron con Krishna, no estaban en sus cuerpos mortales. Entonces, ¿qué fundamento hay para acusar a Krishna de bailar con las esposas de otros? Los cuerpos de las gopis que eran de sus esposos estaban acostados en sus lechos, pero las partes o porciones espirituales de Krishna estaban danzando con él. Krishna es la persona suprema, el espíritu completo, y él danzó con los cuerpos espirituales de las gopis. Por lo tanto, no hay ninguna razón para acusar a Krishna en ninguna forma. Al contrario de la idea morbosa, el baile rasa significa, a partir de la literatura védica se entiende que cuando un actor dramático baila entre muchas jóvenes, el baile de grupo se llama danza rasa. Para una comprensión de este tema, que los eruditos en la experiencia mística llaman las bodas de Dios, se les invita a los lectores a estudiar profundamente la obra Danza del Amor Divino, el amor sagrado en la India clásica, la historia de amor sagrado en la India clásica, el Rasa Lila de Krishna,
el 14 de marzo de 2005 por el profesor Graham Streich, PhD. Algunos han señalado que en los escritos de poeta Vaishnava se narran actos sensuales entre las gopis y Krishna, pero ese escrito no son los hechos históricos que él ejecutó, sino más bien son poesía y dramas que aparecen a partir del siglo XVII y XVIII, que se consideran revelaciones de la meditación mística de tales poetas. Esto refuta también la idea absurda de tildar a Krishna como el dios del amor. Para una mayor comprensión, confróntese Krishna, la suprema persona de Dios, capítulo 10, 30. Canto 10, 30. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima... Muy bien, vamos a hacer un pequeño intervalito para un detalle técnico y continuamos con nuestra grabación. Continuando. Pero de Arjuna es interesante que también tuvo 4 esposas, a las cuales le mostró un gran amor e hizo proezas, como hasta enfrentar al ejército de los Yadus, para llevarse en mutuo acuerdo a la princesa Subhadra, la media hermana de Krishna, Adiparva 40-43. Y una asociación que usan los inclusivos, o queer, es un relato que cuando Arjuna y sus hermanos tuvieron que ser desterrados y tenían que vivir de incógnito 2 años por las intrigas de los Kurus, por ello se disfrazaron el rey Yudhishthir de consejero, Bhima de cocinero, los gemelos Nakula y Sahadeva como cuidadores de caballos y vacas. Allí, el gran héroe Arjuna se disfrazó como un eunuco maestro de danza. De acuerdo a la saga, esto viene por otro relato supernatural, pues como ha habido a un viaje espacial al planeta de su padre, el Deva Indra, para una batalla sideral contra los demonios que poseían una gran nave espacial que aterrorizaban a los planetas celestiales de los Devas, entonces Arjuna los derrotó con sus armas místicas. Y luego, así como en la religión islámica se dice que en los mundos celestiales existen mujeres bellas, llamadas huríes, y los nórdicos les llamaban las valquirias. Así en el planeta celestial de Indra existen las Aksaras, hermosas ninfas celestiales, mujeres expertas en la sensualidad. Urvasi, la principal concubina de su padre, el Deva Indra, se le fue a ofrecer en su cuarto, y como Arjuna sabía que era la preferida de su padre, le dijo que no podía tener una relación íntima con ella, por no faltar al respeto a su padre Indra. Y ella lo maldice a que pareciera un eunuco por un tiempo. De allí que él usó ese disfraz. Y en ese tiempo Krishna no tuvo ningún contacto con, obviamente, los Pándavas, o sea, la familia, sus primos, Arjuna y sus primos. Además, en esa vez, el rey le ofreció a su hija, la princesa Uttara, como esposa, pero Arjuna la aceptó para su hijo, el príncipe Abhimanyu, pues él había sido su maestro. Véase Virata Parva completo. Por lo que tales acusaciones son hasta graciosas, pues la hagiografía es muy precisa en relatar el gran amor de Arjuna por sus princesas, con las que se casó, donde hay descripciones abiertas de su intenso amor por cada una de ellas, y tuvo varios hijos. De hecho, podríamos llenar este ensayo con tales relatos, pero los lectores pueden leer los Parvas o capítulos para Draupadi en la Adi Parva capítulo 33-37. Arjuna se casa con Subhadra, Arjuna se casa con la princesa Lupi de los Nagas y con la Chitrangada en el Tirtha Yatra 40. Por lo que tales atribuciones homoerotizantes son totalmente químeras desinformativas. Y es hasta risible tales especulaciones, pues aún en los relatos donde Krishna y su devoto Arjuna pasaron breves tiempos juntos, encontramos que siempre hablan de sus hazañas valerosas al ganar a sus princesas y de sus bellos romances con las doncellas. Uno de los ejemplos en dicho texto que se puede citar es cuando Arjuna y Krishna acamparon en la ribera del Yamuna por una partida de caza, pues la clase militar, los kshatriyas, se les permitía cazar en especial a los animales peligrosos para los santos ermitaños y la población indefensa, así prepararse para la guerra. Cita:
Krishna tenía un especial cariño por ese río, Yamuna, pues fue el paisaje que lo vio crecer durante los días de su niñez. Recordó la casa de Nanda, el rey de los rebaños. Pensó en su madre Yasoda, que estaba en Gokula, y lo mucho que ella lo amaba. Se acordó de Radha, el lugar donde solían reunirse. Era un remanso cubierto de enredaderas y de jazmines. Krishna suspiró y a continuación le relató a Arjuna los muchos incidentes que le acontecieron en aquellos días. Mahabharata Diparva, capítulo XL cuarto, página 150. Y el Bhagavatam 10.58 nos detalla más de ese viaje. Arjuna se sintió cansado y sediento por la caza. Por lo tanto fue a la ribera del Yamuna junto con Krishna. Cuando ambos llegaron a la ribera del Yamuna, lavaron sus manos, sus pies y bocas y vieron el agua clara del Yamuna. Mientras descansaban y bebían agua, vieron una hermosa muchacha cazadera que caminaba sola por la ribera del río Yamuna. Krishna le pidió a su amigo Arjuna que fuera y le preguntara a la muchacha quién era. Por orden de Krishna, Arjuna inmediatamente abordó a la muchacha, la cual era muy hermosa. Tenía un cuerpo atractivo, hermosos dientes brillantes y una cara sonriente. Arjuna le preguntó: mi querida muchacha, eres tan hermosa con tus pechos erguidos. ¿Puedo preguntarte quién eres? Estamos sorprendidos de verte deambulando por aquí sola. ¿Con qué propósito has venido aquí? Solamente podemos suponer que estás buscando un esposo adecuado. ¿Puedes revelar tu propósito si no tienes objeción? Yo trataré de satisfacerte. La hermosa muchacha respondió: Señor, soy la hija del dios del sol, y ahora estoy ejecutando penitencias y austeridades para tener al señor Vishnu por esposo. Considero que él es la suprema persona, y él es justo y el adecuado para convertirse en mi esposo. Descubro mi deseo de esta manera porque usted quiso saberlo. La muchacha continuó: mi querido señor, sé que usted celebra Arjuna, así que además he de decirle que no aceptaré a nadie por esposo a excepción del señor Vishnu, en virtud de que él es el único protector de toda entidad viviente y el que otorga la liberación a todas las almas condicionadas. Le estaré agradecida si le reza al señor Vishnu para que se sienta complacido conmigo. La muchacha Yamuna sabía bien que Arjuna era un gran devoto del señor Krishna y que si él oraba, Krishna nunca le negaría su petición. Dirigirse a Krishna directamente algunas veces puede ser inútil, pero dirigirse a Krishna a través de su devoto ciertamente será exitoso. Ella además le dijo a Arjuna: mi nombre es Kalindi, vivo dentro del agua de Yamuna. Mi padre fue lo suficientemente bondadoso para construir una casa especial para mí dentro de las aguas de Yamuna, y he jurado permanecer en el agua mientras no encuentre al señor Krishna. Arjuna debidamente le llevó a Krishna el mensaje de la muchacha Kalindi, aunque Krishna, como la superaron en el corazón de todos, lo sabía todo. Sin más discusión, Krishna inmediatamente aceptó a Kalindi y le pidió que se sentara en la cuadriga. Luego todos ellos se dirigieron al rey Yudhishthira. Ese es Bhagavatam 10.59, también el libro de Krishna, capítulo 59. En México hay un dicho popular para calificar, más allá de toda duda, la virilidad de los caballeros, que se dice: es un macho calado. Así Krishna y Arjuna fueron machos calados, o sea, tasted straight men. Realmente se invita a los lectores que no estaría de más hacer una visita por la gran riqueza que otorgan estos tratados. El Mahabharata, el mayor poema épico de la India, de Comunicaciones, 1997, Barcelona, España, y la obra Krishna, la suprema personalidad de Dios, o directamente el 10º canto del Srimad Bhagavatam de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, para viajar por estas bellas odiseas. Homosexualidad en los textos sagrados. 4. Contextualizando, por ejemplo, en la homoerotización de Aquiles, esto fue un tema debatido aún entre los clásicos griegos, pues no hay ninguna mención directa en la Ilíada de tal relación homo. Sin embargo, esta conducta estaba normalizada en la época de la helenización. Pero veamos el contexto y las enseñanzas sagradas del Dharma védico sobre esta conducta. Los textos donde establecen las leyes del Dharma para la conducta recta de los seguidores védicos son los Dharma Shastras, compuestos por grandes sabios como Manu, Yajnavalkya, Atri, Gautama, etc. Y Krishna les aceptaba como grandes autoridades, como lo reveló varias veces, por ejemplo, Srimad Bhagavatam 10.84.2.5. Ahora, en este Bhagavad Purana,
Bhagavatam Purana, que es reconocido como la obra más elevada y de mayor autoridad para los seguidores de Krishna, en el canto séptimo, capítulo 11, texto 7, se le da total autoridad a los Smriti Dharmashastras y Puranas, donde sí se menciona la homosexualidad femenina y masculina como un gran pecado. Veamos qué dice la cita directa del Bhagavatam 7:11-7. Dharma mulan hi Bhagavan sarva deva mayohari, smitan cha vidan rayan yena cha atma prasidati. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es la esencia de todo conocimiento védico, la raíz de todos los principios religiosos, y Smriti, la memoria de las grandes autoridades. O rey Yudhishthir, este principio religioso debe ser considerado prueba concluyente. Partiendo de este principio religioso, todo satisface, mente, alma y cuerpos incluidos. Significado de Bhaktivedanta Swami. Los Smriti, las escrituras que siguen los principios del conocimiento védico, se consideran evidencia de los principios védicos. Hay 20 tipos distintos de escrituras que tratan de los principios religiosos, entre ellas las escrituras de Manu y Yajnavalkya. Se consideran autoridades infalibles. En el Yajnavalkya Smriti se dice, Suti Smriti Sadachara Swasya Cha Priyan Atmana Samya Sankalpa Yokamo Dharma Mula y Dasmitan. El comportamiento humano debe entenderse del Suti, los Vedas y del Smriti, las escrituras que siguen los principios védicos. Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita cita, Suti Smriti Puranadi Pancharatra Vihimbina Akantike Harir Bhaktir Upatayaiva Kalpate. El significado de este verso es que para ser un devoto es necesario seguir los principios que se exponen en los Sutis y Smritis. Es necesario seguir las normas de los Puranas y el Pancharatrika Vidhi. No se puede ser devoto puro sin seguir los Sutis y Smritis. Además, Sutis y Smritis sin servicio devocional no pueden llevarnos a la perfección de la vida. Pero, ¿qué dicen las escrituras al respecto? Comencemos con el Mahabharata, la fuente usada por los queers. Esos hombres tontos de mala conducta, que se involucran en todas las formas de relaciones sexuales, pansensualismo, o relaciones con mujeres ilícitas, o que sodomizan a otros hombres, nacen de nuevo sin sus órganos sexuales o como afeminados transgéneros o eunucos. Mahabharata 13.103, 51-52, edición crítica de Pune, y Mahabharata Nusava Parva, parte 2, sección CXL5, edición de Gankuli, texto completo. Sí que Chava Bhagavan dijo, los pecados a causa de los cuales los pecaminosos regresan del infierno y llegan a nacimientos particulares y las señales producidas por signos particulares. Oye esto de mí. Garuda Purana 5.1. El asesino de una mujer, el destructor de embriones son estavidas salvajes llenos de enfermedades. Quien comete relaciones sexuales ilícitas, pansensualismo, o es un eunuco transgénero. Quien se fugó con la esposa del maestro Guru nace con piel enferma. Garuda Purana 5.2.4. Krishna claramente define que la homosexualidad es el resultado de haber cometido sexo contra el dharma ilícito y es un pecado igual que matar a una mujer, matar a un bebé no nacido, aborto o fugarse en un adulterio con la esposa del Guru, castigos para irse al infierno y nacer como un enfermo de la piel. El Narada Smriti, otro código legal escrito antes de Cristo, prohíbe el matrimonio entre otros a los homosexuales mukha vaga, boca vagina, hombres que practican sexo oral con otros hombres. Estos cuatro, Iyaksa, Sevyaka, Petaretas y mukha vaga, son completamente rechazados como inválidos para el matrimonio. Narada Smriti 1.12.5. También el Narada Smriti 9.22.223 define como pecadores condenados por un gran pecado a los eunucos transgénero, al difamador de las doncellas, el acusado de pecado mortal, Abhishakta, el traidor de un amigo, el informante, el vendedor de soma y un paribandaka, etc. Narada Smriti 9.223. Los dharmachastras prohíben el sexo como ilícito al coito que no sea vaginal, el ayoni, aun con la esposa. Y Yajnavalkya Smriti afirma que esto incluye actos como la sodomía con otros hombres y define a los cuatro ya mencionados con esta conducta. La cita es Yajnavalkya Smriti 1.81. Por tener sexo con hembras animales, con la mujer en su menstruación, sodomía, etc., tiene que purificarse con la penitencia Santapana, Ati Smriti 1.288.
268. Un hombre quien tiene otro tipo de sexo, que no sea con el órgano reproductivo femenino de la esposa, incurre en gran pecado. Bodhayana Dharma Sutra 3.72. Un hombre quien tiene otro tipo de sexo, que no sea con el órgano reproductivo femenino de la esposa, incurre en gran pecado igual a un ladrón o a matar a un brahmana. Estampa Dharma Sutra 1.19.5. El gran pecador que descarga el semen en los que no tienen matriz, ayonis, sodomía, etc., o en los úteros de mujeres que no sean la esposa, prohibidos, ayonis, o en los úteros de los animales, pasuyonis, caerán en el infierno recto vayana, donde uno tiene que subsistir comiendo semen. Luego cae en Vasakupa, un pozo profundo y estrecho de grasa. Allí permanece 7 años de los devas, y le dan semen para su dieta. Cuando renace en la tierra se convierte en el hombre más despreciable del mundo. Narada Purana 1.593b y 95a. Una persona que indulge en sexo indiscriminadamente, aun con animales o con hombres, es tomado después de la muerte al infierno conocido como Brayakanta Samali. En este infierno hay un árbol de algodón lleno de espinas que son tan fuertes como rayos. Los agentes de Yamaras lo cuelgan al hombre pecaminoso del árbol y lo empujan, forzándolo hacia que las espinas lo corten todo su cuerpo. Bhagavatam 5.26-21. Se declara que golpear a un brahmana, oler artículos desagradables como el licor, hacer trampa y tener relaciones con un hombre causa la pérdida de un buen nacimiento y varna y lo hace un intocable. Manusmriti 11.68. Un hombre que haya cometido zoofilia, sexo con animales, o sexo que no sea con la vagina de una mujer, o que haya tenido relaciones sexuales en el agua, o con una mujer menstruando, deberá realizar el Satapana Krika. Manusmriti 11.174. Un hombre nacido 2 veces que tenga relaciones sexuales con otro hombre, sodomía, o con una mujer en un carro tirado por bueyes, en el agua durante el día se bañará vestido con sus ropas. Manusmriti 11.175. Krishna dijo que el resultado del coito en el periodo menstrual, aun con la esposa, es tan pecaminoso que lo lleva al perpetuador a los narakas o infiernos. Ekadasi Magasir Sasukra del Musa de Kasi de Brahmanda Purana. Si una doncella contamina sexualmente a otra doncella, su multa será de 200 piezas de oro. Ella también pagará el doble de su dote nupcial y recibirá 10 latigazos. Manusmriti 369. Si una mujer es encontrada teniendo actos sexuales con otra muchacha, inmediatamente se le afeitará la cabeza, se le cortarán 2 dedos y se le exhibirá sobre un burro. Manusmriti capítulo 8, verso 370. El veredicto de Manusmriti es, en el 11.164, prescribe comer los 5 productos de la vaca o panchagamia y renunciar a la comida por una noche por varios actos sexuales cometidos por un hombre, y que están a la par del incesto, el adulterio con la esposa del guru, beber licor, golpear a un brahmana, sexo dentro de los veneros de agua, o en la menstruación, o en el día, o la sodomía, incluidos aquellos con otros hombres. El 11.175 establece que aquellos hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres deben bañarse mientras están vestidos. Según el 11.68, tradicionalmente se considera que un hombre que se involucre en tales actos pierde todos los méritos de su buen nacimiento védico, se vuelve un pecaminoso intocable. Esto prueba que sí es un gran pecado la homosexualidad y que el argumento contrario es quimérico. Además, la más destacada figura mundial en la filosofía de Krishna, el maestro Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, también acentuó esto. Cuando Srila Prabhupada estuvo llevando su misión, estableció en forma clara, sin ninguna ambigüedad, en casi más de 30 afirmaciones, en sus libros, conversaciones y cartas, que es un gran adharma, incluso apoyar y qué decir de promover la vida y conducta homosexual. Y qué decir una monogamia, monosgamos, casamiento con uno de este estilo de vida. Veamos uno de estos ejemplos en sus libros. Preguntas perfectas, respuestas perfectas. Charla con Bob Cohen, 27-29 de febrero del 72 en Mayapur. Prabhupada, no. La idea es que el matrimonio no es sagrado. Piensan que el matrimonio es solo una prostitución legalizada. Ellos piensan así, pero el matrimonio no es eso. Incluso en ese periódico cristiano, la Atalaya, ha criticado que un sacerdote ha permitido el matrimonio homosexual entre hombre a hombre. Así que estas cosas están pasando, lo toman puramente
para la prostitución, eso es todo. Viaje al autoconocimiento en junio de 74, Valencia, Francia, París, Francia. Vagabán, ahora los sacerdotes están temerosos de hablar francamente. Ellos así piensan que sean despedidos si no tomen su salario. Y los políticos también están temerosos de decir lo que ellos creen. Están temerosos que no vote la gente y no tenga más dinero y no tenga apoyo para ellos. Raupa, los sacerdotes están tras el dinero. Ellos no, si los sacerdotes están tras el dinero, ellos no son de primera clase, ellos son de hombres de baja clase. Esta es la razón por qué la cristiandad ha caído. Los sacerdotes no pueden hablar francamente. Si existe un mandamiento directo, tú no debes de matar, pero las personas ya están matando. Los sacerdotes están temerosos de presentar el mandamiento directamente. Ahora están incluso motivando el matrimonio de un hombre con hombre. ¿Qué hablar de otras cosas? Los sacerdotes están sermonizando la idea de que un hombre se puede casar con otro. Solo ve cuán degradados se han vuelto. Previamente no había tal concepción como esta, al menos fuera de Estados Unidos. Nadie pensaría que un hombre puede ser casado con otro hombre. Y los sacerdotes están apoyando esto. Entonces, ya sabes esto, ¿qué estándar tienen? Cuando el mundo se degrada, la civilización se vuelve. Cuando el mundo se degrada, la civilización se vuelve demoníaca. Y el hombre común concede una gran importancia al recto y al órgano genital, en torno de los cuales entra toda su actividad. Incluso en un lugar tan sagrado como brindaban en la India, hombres sin inteligencia pretenden hacer pasar por actividades espirituales las funciones de su recto y de sus genitales. A estas personas se da el nombre de sajayillas. Según su filosofía, mediante la práctica sexual irrestricta, podemos elevarnos al plano espiritual. Bhagavatam 4, 29, 14. En otras palabras, el apetito homosexual de un hombre por otro es demoníaco y no es para ningún hombre sano de sus facultades mentales en el curso normal de la vida. Bhagavatam 3, 20, 26. En sus conversaciones hay casi 27 afirmaciones como estas. Solo vean, los sacerdotes sinvergüenzas también son pecaminosos. Sí, están apoyando la homosexualidad. Así que cuando los sacerdotes son pecadores, el público es pecador. ¿Cómo la iglesia podrá marchar? Mañana caminata 6 de junio del 76 Los Ángeles. Nuestra dificultad, los mal llamados swamis, sacerdotes papas, que también están en el Praviti Marga. Todos ellos sacerdotes y tienen relaciones sexuales ilícitas. Praviti Marga. Por lo que están propagando. Sí, usted puede tener homosexualidad con otro hombre, ¿sabes? Se está realizando la ceremonia de matrimonio entre el hombre y el hombre en la iglesia abierta. ¿Qué clase de hombres son? Y son sacerdotes. Solo hay que ver tales personas degradadas. Mañana, caminata 13 de mayo de 1975 en Perth. Con el GBC, el Cuerpo de Gobierno DISCO, 25 de mayo del 72, Los Ángeles. Prabhupada. Ahora la orden sacerdotal apoya el homosexualismo. Me sorprendió. Van a aprobar una resolución para casarse entre hombre y hombre. La sociedad humana ha descendido a una posición tan degradada. Asombroso cuando escuché que hay una gran conferencia para aprobar esta resolución. Todavía en la India, si alguien oye hablar del homosexualismo, hace un sonido de exhalar. El homosexual está ahí, pero nadie lo apoyará públicamente. La gente está degradándose, solo imagina. Prabhupada, la homosexualidad, ellos están apoyando la homosexualidad, tan degradado y todavía dicen, ¿qué hemos hecho? Ellos no saben lo que es la degradación y su cura. Se trata de enseñar a otros. Ellos no saben lo que es el significado de la degradación. 98 Conversaciones, Los Ángeles, 72. En sus cartas, a Lalitananda, Hawái, 6 de mayo del 75. Estimado Lalitananda, acepta mis bendiciones. He recibido tu carta el 13 de mayo del 75 y he tomado nota del contenido. Lamento mucho que hayas tomado la homosexualidad. No te ayudará a avanzar en tu intento de la vida espiritual. De hecho, solo obstaculizará tu avance. No sé por qué has llegado a actividades tan abominables. ¿Qué puedo decir? De todos modos, trata de prestar algún servicio que puedas a Krishna. A pesar de esto, de que estás en una condición muy degradada, Krishna, estando satisfecho con tu actividad de servicio, puede sacarte de tu estado caído. Debería detener esa homosexualidad de inmediato. Eso es sexo ilícito. De lo contrario, tus posibilidades de avanzar en la vida espiritual son nulas. Punto 5. Un intento fallido de estafa maestra. En los principios de este ensayo citamos que Walters abiertamente acusó
El propósito de Galba, que es que estaba especialmente que estaba en silencio, era que Krishna aparecía en una variedad de géneros y combinaciones sexuales que pueden ser vistas y han sido y leídas alternativamente como bisexual, transexual e intersexual, hermafrodita. No obstante, contactamos directamente a Mara, el fundador de esa agrupación, quien es un expositor militante de la teología gay aplicada a la doctrina de Krishna, y nos reveló sobre el trabajo de Walter, a quien Amara desconoce, pues nunca ha tenido contacto con ella y con su fuente más enfatizada, Halberstam. 4 de octubre 22, 11:39. Gay y Lesbian Association, Vaishnava, Galva. Mi nombre es Amara Das Wilhelm. Soy el fundador de Galva 108. Yo fundé esta en el 2001 y aún sigue actuando. Yo no conozco a nadie nombre ya Halberstam que yo pueda recordar. Sin embargo, por favor, entiende que los artículos académicos como estos son generalmente muy especulativos y no de acuerdo a la escritura. Está bien que las personas estén discutiendo estos temas, pero nosotros en Galva no necesariamente estamos de acuerdo con sus conclusiones. Nosotros en Galva 108 no podemos ayudar si las personas toman sus artículos para apoyar, informar informar y usan ellos para sus propios propósitos. Octubre 22, 11:47. Siempre hay personas como estas que dicen que Krishna es gay, Chaitanya es gay, Jesús es gay, Mohammed es gay, etc. Yo no estoy muy preocupado con ellos personalmente, este tipo de influencia saharí y herética. La razón la reveló Mara antes. 4 de octubre de 2022, 2.9. Completa especulación y ofensivo. Krishna en su forma original es 100% macho, hombre, no un tercer género homosexual. ¿Por qué te molestas con tales ridículos escritos? Krishna es el corazón y alma de Siddhartha, el amado de las gopis, Amara. Además, pudimos acercarnos con dos eruditos que resulta habían estudiado a Galba y nos dieron su veredicto sobre Walters. 5 de octubre, Marx de Filo. Yo pienso, vamos a subir tantito, ok, aquí está. Yo pienso que es la primera vez que veo esto mencionado en la academia. Porque tal asunto, yo no puedo recalcar haber escuchado a ninguno de estos devotos, que yo sé que no son LGTB, ni a un Amara Prabhu, el que fundó Galva, o uno que escribiera nuestro American Today, American Hindu Today, el periódico American Hindu Today. Se ve para mí que el autor no conoce suficiente acerca de raza tatua. Las enseñanzas Bhakti Vaishnava ciertamente promueven el intenso amor de Arjuna y Krishna, pero este es en Sakya Bhava, amistad del alma con Dios, no Madhurya Bhava. 6 de octubre de 2022, 2.3. Michelle Greiset. En tanto como yo he visto, yo nunca descubrí que ningún devoto vio a Krishna como una manera homosexual. Si es lo que a ti te preocupa o te concierne. Es más, yo nunca he visto ninguna indicación de interés en tal idea en los foros de Galva, el cual yo investigué desde hace tiempo. En verdad, Galva trata de animar a los homosexuales a adorar a Krishna y sí a casarse uno con otro. Amara Das, que es el director de Galva, me dijo que un discípulo muerto de Prabhupada, Upendra Prabhu, admitió a Prabhupada que él era homosexual y Prabhupada le dijo a él que la mejor manera de tratar con eso era continuar haciendo Bhakti Yoga. Yo conozco que hay varias pseudo-religiones de India que alguna vez llaman hinduismo y es una variedad que tú encuentras casi de todo de donde sea. En cuanto al artículo de tu cuestión acerca de los académicos, yo diría que ellos se supone que deben ser neutrales en su investigación, pero ellos son seres humanos y algunas veces sus opiniones influencian sus investigaciones. Si algunos sacerdotes actualmente hindúes hablan de que Krishna y Arjuna y Krishna tenían un romance homosexual, como Walter dice, esto es nuevo para mí. Nunca he escuchado esto, ni visto nada en las escrituras o el Shastra que apoye esto. De cualquier manera, pienso que este artículo es exagerado, muy maliciosamente investigado.
Yo necesitaría ver más evidencia concerniente a una homoerotización de Krishna en el Bhakti. 6.6. Lo que oculta la maquinaria de ingeniería social queer. Fernando León Gómez, un distinguido activista por los verdaderos derechos humanos para las minorías homosexuales, afirma que no todos ellos son del colectivo LGTB+Q, pues este grupo no les interesa el bienestar de las personas homosexuales, sino que es un grupo político que pone sus intereses sobre los individuos, que manipula con su discurso de víctimas de intolerancia y falta de inclusión y respeto. Pero ellos son totalmente intolerantes, son extremadamente exclusivistas con las personas que abandonan dicho estilo de vida para recibir ayuda terapéutica. Ellos apodan terapia de conversión. Y en los países donde imponen su poder político dichos LGTB, hasta se hace una inquisición, una KGB que persigue a dichas personas que eligen dejar ese estilo de vida. Y a los especialistas de la salud mental o a quien sea que ayude a superar esta preferencia. Cita de Gómez Monterrey, julio 22, URL, YouTube. Al respecto, como ya vimos, Prabhupada indicó a su discípulo, debería de tener esa homosexualidad de inmediato. Eso es sexo ilícito. De lo contrario, tus posibilidades de avanzar en la vida espiritual son nulas. Muestra la Krishna que eres serio si lo eres. Así la solución que dio Prabhupada es superar esa conducta que dio Prabhupada para superar esta conducta es a través del vivajayagya o matrimonio sacrovédico con el sexo opuesto, formar una familia consciente de Krishna, Arran Rai 75. Y esto se aplicó en ISKCON y hay casos muy exitosos de superación, y era lo único que se predicaba en general por los líderes discípulos de Prabhupada, hasta comenzar el siglo XXI. De hecho, hay varios trabajos científicos que apoyan que dicha conducta no es innata y que sí es superable, los cuales son censurados, linchados con mucho odio e intolerancia por los activistas queer. Vea Lawrence S. Meyer y Paul R. Maghu. Sexualidad de género, encuentros de las ciencias sociales, psicológicas y biológicas. New Atlantis Journal de Technology Society número 50, Fall 2016. Andrea Ganes, Harvard University Science, revista Science, volumen 365, dice 6456, 30 de agosto de 2019. Homosexualidad no es genética. Psicólogo M. Terrero, Teoría neurobiológica sobre la homosexualidad, Departamento de Ciencias Morfológicas y Psicobiología, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia. Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, Pablo Muñoz y Turrieta, doctorado, vendido por Amazon Medical Service, diciembre de 1918. Casos de historia de terapia reparativa por Joseph Nicolás y PhD, doctor, inglés, Tapa Blanda, diciembre de 2020. Joseph Nicolás partió doctor en el 2017, a la edad de 70 años, después de una carrera trabajando con miles de hombres que vinieron a él por el indeseado homosexualidad. Doctor Nicolasi fue el originador de la terapia reparativa, patentado en la oficina de Tamberg con términos de terapia reparativa que no se confundida con los genéricos conceptos de terapia de conversión. Doctor Nicolás fue el fundador, director clínico de la clínica psicológica Tomás de Aquino, que tiene una gran práctica en el país. También es el cofundador de la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad, NART. Doctor Nicolás recibió entrenamiento en el School de Social Research en California School de Profesión Psicología. Es el autor de la terapia reparativa de la homosexualidad masculina, Pene y Apego Perdidos. Y el libro Guía para los Padres para Prevenir la Homosexualidad, con muchos artículos profesionales y un frecuente conferencista que tuvo numerosas apariencias de televisión. Saneando la heterosexualidad, Time Tosh en inglés, Marshall Richard Cohen, terapista. En cuanto al experimento social de la monogamia gay, es importante, un segundito, que monogamia significa, de acuerdo a los diccionarios Oxford, como la RAE, el casamiento con un solo cónyuge. Ahora, otra realidad silenciada y ocultada es que algunos testimonios de los hijos de personas queers han refrendado
como también las personas que se han reformado esa conducta y estudios científicos neutrales e independientes, en los que se destaca el autor Martin Gale, 2012, noviembre de 28, verifican que que los homosexuales no pueden vivir monógamos y fieles a una pareja, y con toda esa vida de libertad sexual, se siguen suicidando, contagiándose de SIDA, drogándose y cayendo y contrayendo otras enfermedades. Conclusión. En la sociedad actual ya tenemos grupos de ideólogos que forman subculturas radicales, como colectivos terraplanistas, movimientos de vampiros, tarquetos depresivos, grupos que adoran a rockstars como Dios, por ejemplo a Jim Morrison, también los militantes de los antiguos astronautas alien, así la ideología de género, que incluye la teología inclusivista queer, etc. Todas las múltiples órdenes y ramas del hinduismo, en especial el Vaishnavismo, como es la principal misión en el mundo, ISKCON, siempre han respetado los derechos laicos y humanos que se les brinda a las minorías a los gobiernos seculares. Jamás los seguidores de Krishna han participado en marchas y protestas contra las minorías LGTBQ, como hacen otros grupos. No obstante, dichos activistas han estado constantemente bombardeando e incursionando en los templos y comunidades como redes sociales de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. De hecho, ha habido tentativas para escalar los círculos del poder eclesiásticos, como el GBC, y abiertamente declarar su preferencia. En Monterrey, Nuevo León, en el noreste de México, sin ninguna vergüenza, el pequeño templo de allí ha sido víctima de tales infiltrados, hasta con abiertos espectáculos de travestismo, comparsas carnavalescas en las procesiones religiosas y participación activa en el desfile del orgullo, y lo pasan en video sin el más mínimo recato. Algo análogo pasa en el Templo Baptist Center de Nueva York, que tiene su predicador queer, ni que hablar de las redes sociales, y ahora hasta el señor Krishna lo difaman falsamente. Sin duda todos tienen derecho a ser respetados, pero eso se gana y debe ser bilateral, pues si los seguidores de Krishna han respetado a los militantes arcoíris, ellos deben también respetar y sin crear caos ni desinformaciones sacrílegas, deben vivir y dejar vivir a otros. Pero este no ha sido el caso, como lo demuestra este trabajo de Walters y las muchas actividades de la campaña queer, que ya rebasó lo que sería una legítima lucha por los derechos humanos, de respeto mutuo y convivencia pacífica, sino que ya es una maquinaria de ingeniería social tiránica, que censura y se impone por la fuerza y con el engaño, con el fin de confundir y dominar, silenciando con intolerancia todo debate y la libertad de expresión y análisis crítico, recurriendo a fraudes como este tipo de discursos, que son muestras de pseudociencia pura.